Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Vamos a leer la palabra. Gloria al nombre del Señor. Lucas capítulo 10, versículo 18 al 20. Lucas capítulo 10, versículos 18 al 20. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dice el Señor Jesús: hay algo más por lo cual debemos estar contentos, felices. No tanto que los demonios se sujeten, sino que nuestros nombres estén escritos ahí en el cielo. Pero como tal lo menciona Jesús, lo plantea como algo natural, como algo normal, como algo parte de la vida espiritual de todo cristiano. Va a enfrentar lucha, va a enfrentar batallas, va a enfrentar adversidades, va a enfrentar oposiciones. Y como nacidos de nuevo, cada uno de nosotros debemos mantener la misma actitud y el mismo comportamiento de lo que la palabra dice, y de acuerdo a lo que ella nos plantea y las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, poderlas hacer parte de cada uno de nosotros. Y entender con gran claridad, hermanos, que no debe ser extraña la lucha espiritual, que no debe ser rara la lucha espiritual, porque eso es parte. Y así nosotros tenemos que aprender a mirarlo. Así nosotros tenemos que aprender a verlo como parte de la vida espiritual. Hemos estado hablando desde hace muchas semanas, ya tengo 3 martes de no estar acá, pero estamos acá nuevamente. Hablando acerca de 6 puntos importantes sobre la guerra espiritual, y que tenemos que comprender que la guerra espiritual o el movimiento espiritual no solamente involucra al nacido de nuevo, sino que también involucra a los mismos hombres y mujeres que no conocen a Cristo, porque hablamos en términos del sentido que provoca el dominio de Satanás sobre la tierra, sobre los habitantes de la tierra, sobre los que viven en la tierra. De alguna manera todos los seres humanos, conocedores o no conocedores del Señor, tenemos que enfrentar esa lucha. Por un lado, los inconversos, porque el enemigo ejerce dominio sobre ellos y control en sus vidas. Pero por otro lado, nosotros, porque tenemos oposición, lucha y batalla, y eso es perenne, eso es permanente. Porque usted determinó darle la espalda al enemigo que lo controló por años y decidió seguir a Cristo, vivir para Él, lo cual como consecuencia hace que una vez que usted le da la espalda al enemigo, se ensañe contra su vida e intente dañarle y afectarle, de manera tal que trata de hacer que su vida espiritual no tenga sencilla razón, ni realmente valga la pena. Pero una vez que hemos llegado a conocer al Señor, nos damos cuenta, nos percatamos que en realidad sí vale la pena servir al Señor, porque lo conocemos a Él, pelea por nosotros y está con nosotros. Y eso sencillamente usted no lo va a hallar allá en la calle, allá no lo va a encontrar. Solo en una relación directa, íntima con el Señor. Quiero rogar a los jóvenes que están platicando, que si tienen algo importante que platicar, se salgan. Hay que tener reverencia.
Y hemos mencionado que la batalla espiritual empieza en nuestra mente. Ahí es donde empieza, en nuestra mente. Y nosotros tenemos que estar conscientes que se va a estar librando una batalla en nuestra mente. Y que nosotros tenemos que estar cubriendo nuestra mente de tal manera que el enemigo no gane ventaja con pensamientos negativos, con pensamientos dañinos, con pensamientos malos. Lo cual como consecuencia dependerá de usted y de mí que nuestra mente no vaya a convertirse en un campo de batalla frágil y fácil para que el enemigo actúe. Entonces nosotros tenemos que empezar cuidando nuestra mente porque ahí es donde se inicia la batalla. Ahí es donde se principia la batalla. Y tenemos como consecuencia que considerar entonces que si usted y yo no cuidamos nuestra mente, ¿quién la va a cuidar por nosotros? Si somos nosotros los que estamos pendientes de ella. En segundo lugar, hemos mencionado que hemos sido equipados con armas espirituales. Y el consejo para ello es que aprendamos a usar las armas del Espíritu que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y aunque el enemigo intente dañar nuestro testimonio, dañar nuestra vida espiritual y afectar cada uno de los aspectos de nuestro diario vivir, no podemos excusarnos en decir, hermano, es que el enemigo es malo, es que el enemigo se las sabe todas. Si usted tiene armas, hermano, ¿por qué no las usa? ¿Por qué no utiliza las armas que Dios ha puesto en sus manos para poder librar la batalla y enfrentar al enemigo? Recuerde que no son físicas, como el apóstol Pablo dice, son espirituales para la destrucción de fortalezas. Y eso a nosotros entonces nos da la responsabilidad. Nos da la responsabilidad. No solo el asunto de decir, Señor, repréndelo. Usted tiene armas. Usted tiene armas y no puede mostrarse pasivo. Ahí, es que mire todo lo que me ha hecho el enemigo y qué voy a hacer. Claro que puede hacer algo, hermano. Claro que puede hacer. Si el Señor ha puesto las armas en sus manos, lo cual como consecuencia nos hace, si nosotros sabemos usar las armas espirituales en hombres y mujeres victoriosos, porque tenemos las armas puestas en nuestras manos. Pero también hemos mencionado que al par de esas armas, nosotros tenemos que hacer algo, provocar acciones de oración y fe. Porque las armas pueden estar ahí, pero si usted no las usa, de nada servirá, hermano. De nada va a servir. Usted puede tener todos los beneficios a su disposición, pero sencillamente si no actúa provocando acciones de fe y de oración, clamando e intercediendo, no va a pasar nada. La parte nuestra es creer y clamar, creer y clamar, creer y clamar, porque ahí es donde entonces se vuelven efectivas esas armas que Dios ha puesto en sus manos. No puede dejar que el enemigo gane ventaja en su vida cuando la bendición de Dios está para todos nosotros. No es para una élite, no es para un grupo específico, es para usted. Es para usted. Y usted fue llamado, usted fue llamada para poder mantenerse en victoria. No importa las batallas y las luchas, usted y yo podemos decir, pero con el Señor somos más que vencedores. Con Él somos más que vencedores. Tenemos la victoria y tenemos el triunfo. Siempre cuando oramos y hablando en términos de la lucha y la batalla espiritual, vayamos y corramos a Él buscando de Él protección, que Él nos libre en medio de toda la tentación. Como dice la parte final del Padre Nuestro, no permitas que cedamos a la tentación. Y eso es parte de la lucha espiritual, y eso es parte de la batalla. Quizá humanamente usted pueda decir, es que ya no puedo. Pero el apóstol Pablo recibió la voz de Dios que le dijo, bástate mi gracia, porque tu poder se perfecciona, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él nos hace el orar y el tener fe, aprender a agarrarnos del Señor, hermano. Aprender a correr a Él, hermano. Como dice el proverbista en Proverbios 18:10,
torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Entonces nosotros tenemos garantía de victoria. No podemos, hermanos, vivir una vida de derrota. No podemos transitar en la senda del lloro y de la amargura y del dolor, teniendo a nosotros a nuestra disposición la hermosa bendición del respaldo de Dios en nuestras vidas. Pero el problema es que no querramos orar. El problema es que querramos estar pasivos, esperando que Dios haga todo por nosotros cuando nos corresponde hacer parte de nuestras vidas algo. Y eso implica la disposición activa de cada uno de nosotros en esmerar nuestro ser espiritual, en buscar la presencia del Señor y en hacer su voluntad. En cuarto lugar, y sobre esto quiero detenerme en esta noche, usted y yo tenemos que comprender, y por eso hemos leído el texto de Lucas, tenemos en Dios autoridad y protección, hermano. Tenemos autoridad y protección. Y eso es real, hermano. No es algo ficticio. No es algo solo para que usted pueda enorgullecerse, para jactarse. Yo tengo autoridad. Recuerdo la anécdota, pero es cierta la anécdota, pero es anécdota, de un varón que se había puesto en la planta de los zapatos, se había escrito Satanás. Ahí en la planta se los escribió. Es que yo lo tengo debajo de mí. Mire, puede mancharse el zapato, hermano, pero que sea cierto no sé. Pero él, miren, dice, en mis plantas lo tengo. Ahí había escrito Satanás en los zapatos de él. No, no es eso lo que en realidad necesitamos. Es la verdadera autoridad que fluye por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De hecho, la promesa de esa autoridad está para todo hombre y toda mujer que ha conocido a Cristo. Es precisa, es real, es efectiva. Pero no es que usted se lo escribe en los zapatos. Tiene que verse plasmada en la actitud, en el comportamiento, en la forma de actuar y de vivir que diariamente nosotros tengamos. Y es ahí entonces donde tenemos que considerar. En primer lugar, el apóstol Pablo habla en términos de autoridad, dice que nadie tiene autoridad si no le es delegada. Y Jesús, cuando hablaba con Pilato antes de que se lo entregara a la turba, Pilato le decía: yo tengo autoridad para soltarte o para matarte. Jesús le dijo: tienes autoridad porque se te ha dado, no la tienes por ti mismo. Y aunque nosotros, hermanos, entendamos con gran claridad que la presencia de Dios en nuestras vidas nos hace partícipes de esa autoridad delegada, tampoco vayamos a creer que la tenemos por nosotros, porque yo me las sé todas. Mire, yo puedo hasta ufanarme, hermano, es que vengo de 21 días de ayuno sin entregar. Mire qué autoridad es la que yo tengo. Yo solo voy a decir y los demonios van a caer. Mire, el ayuno es para quebrantar su carne, no es para tomar autoridad, hermano. El ayuno es para someterse a la presencia del Señor. La autoridad viene de arriba. Y ese es el primer elemento que en este punto, que en Dios tenemos autoridad, nosotros no podemos olvidar. Si nos desenchufamos de la fuente, perdemos todo, hermano. Porque es riesgoso que nos quedemos con la historia. ¿A cuántos hemos oído? Me acuerdo. Se me viene a la mente aquellos tiempos. ¿Y de qué sirve eso, hermano? ¿De qué sirve el recuerdo? ¿De qué sirve la memoria? Es que la vivencia de autoridad se tiene que vivir todos los días. No podemos estar viviendo de glorias pasadas. ¿Cuántas veces escuchamos decir a alguien: ay, hermano, cuando lloraba, viera, los demonios temblaban, y ahora usted es el que tiembla? ¿Qué realmente nosotros tenemos? ¿Cuál es la autoridad que
que realmente hay dentro de nuestras vidas. El principio de autoridad es precisamente una clara dependencia de Dios que cada uno de nosotros tenemos. Y esa autoridad nosotros debemos aprender a utilizarla de forma responsable. De forma responsable. Ojo a esto. Este no es asunto de estar toreando a Satanás, hermano. Vaya, venite, traete todos los demonios que ibas a ver. No, es que no estamos para eso, hermano. Esa no es la acción. Ese no es el comportamiento. O por ejemplo, decir, dígame, hermano, ¿dónde están los brujos más fuertes? Ya los voy a ir a desbaratar. No estamos en eso. No estamos en eso. Estamos mal utilizando, o más bien estamos nosotros aprovechándonos de algo que no es ni de nosotros. Porque la autoridad es delegada, hermano. No es abusar. Habrá un momento que de repente usted tendrá que pararse firme con solidez y autoridad y reprender obras del diablo. Pero no es que usted va a ir a buscar dónde están los demonios para enfrentarlos. No, hermano, sí, hay algo más importante que eso, hermano. Hay cosas más esenciales que esas. Por eso nosotros tenemos que utilizar la autoridad que el Señor nos ha dado de forma responsable. Habrá un momento determinado en que de repente tendrá que apropiarse de esa autoridad y enfrentar las obras del enemigo. Pero no es que usted va a estar jugando con eso, hermano. Eso no es juego. Eso no es juego. Y usted y yo tenemos que ir al contexto escritural. Al contexto escritural, hermano. Usted debe saber y debe tener discernimiento cuando debe guardar cuidado para enfrentar algo. Y se lo digo por mi experiencia. Se lo digo por mi experiencia. Ya me pasó una vez. Recuerdo que estábamos en una batalla espiritual y había un personaje que estaba poseído e iba a entrar donde estábamos. Ya estábamos durmiendo y tocó. Ahí tocan, les dije. A ver, hermano David, hermano Julio, hermano Salón, hermano Mario, estaba yo, los 5. Y ninguno no, yo no me levanto. Yo no me levanto. ¿Qué es este? Pues yo sí me levanto, les dije. Sí, así de agresivos, hermano. Mire, usted y yo tenemos que saber valorar. No si el poder de Dios es grande o no es grande, porque lo es y no hay nada que se levante, sino nosotros, los recipientes de esa autoridad. ¿En qué condiciones estamos? Mire, recuerdo que era una puerta metálica, yo la abrí, ahí estaba el personaje. Yo la abrí, hermano. Y si yo no estoy agarrado de la puerta, yo hubiera caído al suelo, hermano. Fue un impacto espiritual que cayó en mi cuerpo. Me temblaron las piernas, hermano. Y yo sabía lo que ese hombre tenía en él. Una obra demoníaca, pero fuerte, hermano. Y yo mismo, yo dije, ¿quién me manda? Dije yo. Pero son experiencias que nosotros tenemos que apreciarlas y valorarlas. Yo me quedé bien agarrado y lógicamente al abrir yo la puerta los hermanos tuvieron que levantarse. Se levantaron y empezamos ahí en la lucha, en la batalla. Pero fui yo el que recibí el primer impacto, hermano. Yo en ese momento no les dije nada a los hermanos, sino hasta el día siguiente. Les conté lo que me había pasado. Porque hay momentos, hermanos, donde uno tiene que valorar qué está pensando, en qué está. Estábamos acostados, hermano, no estaba ni orando. Pero el impulso de la humanidad, le estoy hablando, hermano, con experiencia. Porque la autoridad uno tiene que saber usarla de forma responsable. Y yo no le digo, hermano, que se le pase corriendo a los demonios. No, ese es otro asunto. Pero nosotros tenemos que pedir discernimiento en la lucha espiritual, en la batalla espiritual.
Si usted sabe que no ha estado bien involucrado en los momentos espirituales y le toca por ahí unas manifestaciones demoníacas, mire, mejor de larguito, hermano. No necesariamente tiene que estar en pecado usted, no necesariamente, pero hay momentos donde no estamos metidos en el entorno espiritual, lo cual impide que nosotros tengamos esa verdadera sintonía con el poder del Espíritu Santo. Para nosotros está la autoridad y la protección de Dios. Para nosotros está. Pero nosotros tenemos que actuar como lo haría Jesús. Porque el modelo de acción para cada uno de nosotros no es nadie más de acá de la tierra sino Jesús. Una vez dice usted, yo estoy actuando como Jesús, que es mi mejor ejemplo, actuaré y seguiré actuando en cada situación que me toque enfrentar como Jesús lo haría. Entonces yo voy a tener la seguridad, yo voy a tener la certeza que no va a haber nada que el enemigo puede hacer que me dañe. Ahora, cuando nosotros somos conscientes de la lucha espiritual, tenemos que darnos cuenta también que esa autoridad nos hace efectivos para que hagamos toda la tarea espiritual. No necesariamente que usted reprenda demonios. Para predicar, donde sea que usted ande, tiene que tener autoridad, hermano. Tiene que manifestar la autoridad. Porque hay momentos donde el enemigo va a intentar quebrar esa relación de la palabra que Dios está dando en su boca para el pueblo y la recepción del pueblo en sí mismo. Con su autoridad usted hará que nada ni nadie de las obras de las tinieblas detengan la palabra y verá el impacto en el corazón de la gente. Hasta en la predicación nosotros tenemos que tener la autoridad del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque al final lo que queremos, hermanos, es que la palabra fluya. Pero hasta la palabra el enemigo va a intentar distorsionarla y detenerla. Y ahí es donde se usa la autoridad. A veces cuando oramos porque alguien va a predicar, pareciera como que es una rutina. Pero de aquí en adelante, cuando usted ore por el predicador, o sea usted el predicador y la predicadora, y va a orar por la palabra, piense por qué lo está haciendo. Porque hasta la predicación usted le verá oposición de parte del enemigo. Y si oramos es para quebrantar toda obra de las tinieblas que quiera impedir el fluir de la palabra. Porque lo lamentable es, hermanos, por ejemplo, estar predicando y que no haya ningún efecto. Estar predicando y usted siente que está golpeando una pared, hermano, y que la palabra está rebotando. Eso sí es terrible, hermano. Si usted en algún momento dado está compartiendo la palabra y siente eso, deténgase, use la autoridad. Para eso tiene autoridad delegada. Y entonces diga, no, aquí el enemigo no me va a llevar la palabra. Oración, búsqueda para que quede en el aire la palabra no vale la pena. Ahí tiene que usar la autoridad y pararse. Bueno, hermanos, aquí parece que la cosa no está buena. Vamos a quebrantar toda oposición del enemigo, porque la palabra tiene que hallar cabida en el corazón y orar, hermano. Si no hay un formato que solo al principio tiene que orar y ahí nadie tiene. No, hermano, es que esta es una lucha. Esta es una batalla. Y la guerra espiritual se libra en todos los entornos donde se está actuando en la obra del Espíritu Santo. Predicación, oración, aún los cantos. Los que dirigen cantos saben eso, lo entienden. Que hay momentos donde están cantando y sienten, hermano, como que los tienen agarrados hasta del cuello, hermano. Pregúntele a los que cantan y va a ver. Como que los tienen agarrados del cuello y quiere cantar con libertad y no puede, hermano. Ahí es donde hay que usar la autoridad. Ahí es donde necesitamos clamar. Para eso es la autoridad que el Señor nos ha dado, hermano. O sea, en todos los entornos del ambiente espiritual se necesita la autoridad que el Señor nos ha delegado a cada uno de nosotros. Porque el enemigo intentará detener la labor que cada uno de nosotros hemos de llevar a cabo. Y tenemos que ser conscientes de que esa lucha
estará ahí siempre, perenne, permanente. Y que cada uno de nosotros tenemos que hacer efectiva la autoridad de parte de Dios. Jesús dijo cuando estaba despidiéndose de sus discípulos en Mateo capítulo 28, el versículo número 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad, toda autoridad. Por tanto, dice en el versículo 19, la gran comisión: por tanto, como yo tengo autoridad, yo los envío. Como yo tengo autoridad, yo los respaldo. Como yo tengo la autoridad, van a moverse en mi autoridad. Así que en todos los entornos, en todas las áreas, en todas las tareas espirituales que tengamos que hacer cada uno de nosotros, tenemos que pensar: debo usar la autoridad. Debo usar la autoridad. Para que allí, hermanos, no haya ninguna obra demoníaca que detenga la efectividad del trabajo que usted está haciendo. Hay momentos donde de repente usted está evangelizando a alguien y siente, hermano, aquella lucha, aquella batalla. Ahora ahí, hermano, deténgase, proclame la palabra. De repente la persona está siendo turbada por las obras demoníacas cuando usted le está hablando la palabra, y es el momento de tomar autoridad, porque no es posible que el enemigo nos vaya a quitar la efectividad de la tarea que estamos haciendo, y para eso se necesita la autoridad. Jesús nos envió, por tanto, dice él, como yo tengo autoridad, yo los envío. Y esa autoridad se nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos desarrollar la tarea que él mismo nos ha encomendado. Y el versículo que leímos al principio de Lucas: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Lógicamente, en este caso, las serpientes y los escorpiones son una figura que representan a los demonios. Os doy potestad de hollar, pisotear, poner bajo las plantas. De ahí era que el de la anécdota que les contaba es que escribió Satanás debajo de la planta de los pies, pero no es esa la manera en cómo Jesús lo estaba mencionando, sino, hermanos, en relación a la autoridad que tenemos. Cuando dice os doy potestad de hollar, está hablando de pisotear, de poner debajo de nosotros. En otras palabras, yo soy la autoridad ante los demonios, y los demonios no pueden tomar sobre mí su autoridad, porque yo tengo la autoridad delegada de aquel que en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Y él es el que nos ha enviado a nosotros, y él es el que nos ha transmitido de su autoridad para que nosotros podamos operar bajo esa autoridad, de librar cada batalla y luchar contra toda adversidad. Solo podremos lograrlo si tenemos la autoridad y tenemos la certeza que esa autoridad está en nosotros. Mire, cada día la situación, la lucha y la batalla se acrecenta, pero cada día nosotros tenemos que apelar a la autoridad delegada que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos que considerar, quizás alguien no lo entienda, pero usted y yo sí debemos entenderlo. Estamos librando una batalla, hay una lucha espiritual. Y hay una obra demoníaca que no somos capaces de verla de forma natural, pero sentimos la opresión, sentimos la influencia, sentimos los ataques, dormidos y despiertos, sentimos cómo el enemigo se arremolina. Ahí es donde entonces nosotros tenemos que decir: pero yo tengo la autoridad del Señor. Entonces no es asunto de amedrentarse, no es asunto de salir corriendo, es asunto de decir: pero el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Y esa es la autoridad que nos respalda en nuestro diario vivir. Jesús nos ha dado una autoridad para que podamos enfrentar cualquier lucha, para que podamos luchar todos los días cualquier batalla que se levante en contra de nosotros. Es en su fuerza, es en su autoridad que nosotros vamos a ganar, hermano. Usted puede saber muchos versículos bíblicos y recitarlos, y que aquí dice, y que por allá dice, pero ¿con qué autoridad, hermano?
Es la autoridad del Señor que hace efectiva la palabra dentro de cada uno de nosotros. Por tanto, mis hermanos, no debemos de ser temerosos ni ser tímidos. No permitamos que el enemigo nos amedrente. Mire, si hay algo, hermano, que el enemigo intentará es traer miedo infundado a su corazón. Para los que han pasado momentos de ataques de ansiedad, pueden entender lo que significa olvidar las promesas del Señor. Un ataque de ansiedad en una persona hace que la persona esté tan preocupada, asustada, azorada, sin razón. ¿Por qué? Y sencillamente siente, hasta siente que se le elevó la presión. Tengo la presión alta, todo quietecito, todo está bien. Pero son obras del enemigo atacando, hermano. Ahí es donde entonces nosotros decimos, ¿y a mí qué me pasa? Yo tengo autoridad, digo, ¿por qué el enemigo tiene que manipularme de esta manera? ¿Por qué el enemigo tiene que controlarme de esta forma? Tenemos que hacer efectiva la autoridad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Si nosotros precisamente nos apelamos a la palabra, veremos la gloria de Dios en cada uno, día a día. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero recibiréis poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted y yo hemos recibido el poder de lo alto. Hemos sido revestidos por la gloria de Dios para que no permitamos que el enemigo gane ventaja, lo cual como consecuencia hará que vivamos una vida espiritual llena de temores, llena de inseguridades. Sin duda, hay variedad de manifestaciones del carácter en los individuos, pero para todos hay una verdadera respuesta de parte de Dios. ¿Ha sido tímido, miedoso, temeroso? ¿Le tiene miedo hasta su sombra? Este es el momento para que usted diga, no, yo no puedo estar viviendo en esta manera. Yo tengo que vivir en la autoridad que se me ha sido delegada. Es natural que de pronto haya una manifestación de temor, pero el extremo ya es peligroso, porque el temor es una emoción natural en todos los seres humanos. El asunto es que el enemigo apele a nuestros temores y nos impida disfrutar de la verdadera libertad que tenemos. Porque cuando apelamos a la autoridad, apelamos a la libertad de Dios también, hermano. Ya no somos esclavos, porque Él vino y rompió las cadenas y ahora podemos actuar con toda libertad y nada nos va a atemorizar, hermano. Mire, el Salmo 27 debe ser para nosotros una declaración de autoridad. No temeré. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. No me voy a atemorizar. Y el salmista no está hablando de enemigos infundados, está hablando de ejércitos alrededor de él. Cuando se levantaron, dice, se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Porque Jehová es la fortaleza de mi vida. No me voy a atemorizar, no voy a tener temor. Tengo la autoridad delegada de parte de Dios. Así que a luchar, hermanos, a pelear esta batalla. Puede traer tanta trampa y tanto ataque el enemigo, pero usted no está solo, porque tiene la autoridad de Dios sobre su vida.